un pequeño pueblo apartado, un niño nació sin sombra. Esto parecía un fenómeno sin importancia, pero a medida que el tiempo pasaba, los sucesos extraños comenzaron a suceder a su alrededor. Nadie comprendía por qué, pero se decía que los objetos cercanos al niño parecían volverse oscuros y deteriorarse. La población, aterrada, no sabía qué hacer. Las autoridades, al principio, intentaron ocultar el caso, pero pronto algo mucho más oscuro comenzó a desvelarse. Los pobladores empezaron a reportar incidentes escalofriantes, puertas que se cerraban solas, animales desapareciendo sin dejar rastro, y un extraño frío que envolvía todo a su alrededor. En medio del caos, el niño caminaba por las calles sin hacer ruido, sin una sombra que lo acompañara. Pronto, el miedo se apoderó de todos y las autoridades decidieron tomar cartas en el asunto. Pero, ¿qué habían descubierto que temían tan profundamente? En los días posteriores, comenzaron a desaparecer más personas, pero no se encontraban huellas, solo una sensación opresiva en el aire. Los testigos mencionaban que el niño nunca parecía mostrar emociones, como si estuviera vacío por dentro. Las autoridades decidieron entonces llevar al niño a un laboratorio secreto para realizar pruebas. Sin embargo, lo que encontraron dejó a todos paralizados. El caso del niño sin sombra estaba vinculado a un fenómeno mucho mayor. El informe secreto obtenido por un periodista filtrado reveló algo más perturbador. Los investigadores encontraron una conexión entre el niño y eventos catastróficos en el pasado. Algunos de los fenómenos más extraños y aterradores parecían haber ocurrido siempre que el niño estaba cerca. La pregunta que todos se hicieron fue: ¿era el niño la causa de estos sucesos o simplemente el conducto de algo mucho más siniestro? Los reportes indicaban que su sombra no solo era inexistente, sino que algo más la reemplazaba. A medida que las investigaciones avanzaban, comenzaron a surgir teorías sobre el origen de este niño. Algunos creían que había sido parte de un experimento fallido, mientras otros sugerían que tenía un vínculo con una entidad más oscura. Los datos apuntaban a que el niño estaba en el centro de un ciclo inexplicable, uno que las autoridades no podían entender. Pero lo más aterrador de todo, había quienes afirmaban que la desaparición de la sombra del niño era solo la punta del iceberg. Para muchos, el caso del niño sin sombra se convirtió en una leyenda, pero pocos entendían su verdadero alcance. Las desapariciones no cesaron y una creciente sensación de fatalidad se extendió por todo el pueblo. Nadie sabía qué fuerza estaba detrás de los horrores que ocurrían, pero todos sabían que la presencia del niño estaba ligada a ellos. Los sobrevivientes contaban historias de cómo sus sombras se desvanecían lentamente, siendo absorbidas por la oscuridad que emanaba del pequeño ser. A medida que el misterio se expandía, los medios comenzaron a cubrir el caso, aunque siempre se omitieron los detalles más oscuros. ¿Por qué las autoridades estaban tan desesperadas por ocultar la verdad? Los rumores de que el niño era parte de un antiguo ritual de invocación comenzaron a multiplicarse, pero nadie se atrevía a profundizar en ellos. La historia del niño sin sombra pasó de boca en boca, alimentando el temor de una generación. El pueblo, ahora marcado por la tragedia, empezó a desmoronarse por completo. Muchos se marcharon aterrados por lo que sucedía. Aquellos que se quedaron vivían con un constante temor, temiendo que el niño regresara. Nadie sabía si la criatura existía realmente o si era solo una manifestación del miedo colectivo. Sin embargo, lo que se había desvelado a través de investigaciones secretas
apuntaba a algo mucho más oscuro que cualquier historia que pudieran haber imaginado. En un giro inesperado, algunas fuentes filtraron un informe del gobierno que revelaba la conexión del niño con una serie de fenómenos paranormales en diferentes partes del mundo. Según las investigaciones, el niño no era el único de su clase. Había más como él y todos compartían una característica en común: la incapacidad de proyectar sombra. Esto desató una nueva ola de teorías y suposiciones. ¿Qué significaba realmente esto para la humanidad? Las investigaciones sobre este fenómeno se volvieron cada vez más secretas, con expertos en lo paranormal siendo convocados en el anonimato. Sin embargo, uno de ellos, en una entrevista fugaz, mencionó que lo que había en el niño sin sombra no era solo un fenómeno físico, sino una puerta a algo mucho más grande, algo que los humanos no estaban preparados para enfrentar. Estaba el niño simplemente en el centro de una batalla entre fuerzas que trascendían la comprensión humana. A medida que los rumores crecían, la gente comenzaba a preguntarse si el niño sin sombra era realmente un ser humano o algo mucho más antiguo. Algunos decían que era el último sobreviviente de una raza olvidada, mientras que otros afirmaban que su existencia era un error cósmico, un experimento que salió mal. La gente comenzó a ver en sus sueños figuras oscuras, como si estuvieran siendo observadas por la presencia del niño, aun cuando él ya no estaba en el pueblo. Con el paso del tiempo, la historia del niño sin sombra se convirtió en un tema tabú. Aquellos que aún recordaban los eventos preferían guardar silencio, temerosos de lo que podría ocurrir si hablaban demasiado. Sin embargo, hubo quienes decidieron investigar por su cuenta, adentrándose en las viejas ruinas del pueblo, buscando respuestas. Pero aquellos que lo intentaron nunca regresaron. Sus cuerpos fueron encontrados días después, sin vida, con sus sombras desaparecidas por completo. Los archivos clasificados dejaron entrever una verdad aún más escalofriante. Algunos científicos habían comenzado a realizar experimentos con individuos que compartían características similares al niño sin sombra. Pero lo que descubrieron fue un terror aún mayor. La ausencia de sombra no era solo un fenómeno físico, sino una manifestación de la desaparición del alma, una desconexión de la esencia misma del ser humano. ¿Qué implicaba eso para todos los que quedaban? Los testimonios de aquellos que sobrevivieron a los encuentros con el niño sin sombra son aterradores. Relatan haber sentido una presión inhumana, como si su propia existencia estuviera siendo erosionada. Se decía que aquellos que entraban en contacto con él comenzaban a perder su propia identidad, desapareciendo en la oscuridad poco a poco, como si algo los reclamara. ¿Acaso el niño era solo una puerta hacia lo desconocido, un vínculo entre este mundo y otro más aterrador? Con el tiempo, el gobierno hizo esfuerzos por eliminar todas las pruebas del niño sin sombra, borrando cualquier rastro de lo que había ocurrido. Las investigaciones fueron selladas y las personas que sabían demasiado fueron silenciadas. Pero aún hoy, hay quienes aseguran que el niño sigue vagando, sin sombra, llevando consigo una oscuridad que consume todo a su paso. Aquellos que se atreven a buscar respuestas terminan encontrando más preguntas y una creciente sensación de desesperación. En los últimos años, ha habido un resurgimiento del caso en los foros de lo paranormal. Los testimonios de personas que afirman haberlo visto se han multiplicado, describiendo al niño sin sombra como una figura distante y sin emoción, pero con una presencia profundamente perturbadora. Lo más aterrador es que muchos aseguran haber sentido cómo sus sombras comenzaban a desvanecerse cuando pensaban en él, un síntoma de lo que se avecina.
El verdadero propósito detrás de la existencia del niño sin sombra es algo que aún no ha sido revelado por completo. Las investigaciones indican que puede haber fuerzas mucho más antiguas y poderosas detrás de su origen. Algunas teorías sugieren que el niño es la manifestación de una entidad que busca borrar la humanidad de la faz de la tierra, eliminando lo que nos hace humanos, nuestra sombra, nuestra alma. Pero, ¿es esta solo una teoría o una advertencia de algo que ya está sucediendo? Los expertos advierten que el misterio del niño sin sombra está lejos de ser resuelto. Aunque se han hecho intentos por descifrar su origen, aquellos que lo han intentado han terminado perdiendo la razón o, peor aún, desvaneciéndose de la historia. Los pocos que han sobrevivido afirman que existe una conexión directa entre el niño y el otro lado, un mundo de sombras y oscuridad pura, donde las almas humanas se pierden para siempre. El caso del niño sin sombras sigue siendo un enigma aterrador. A pesar de los intentos por ocultarlo, hay quienes insisten en que la verdad está ahí afuera, esperando ser descubierta. Lo que se sabe es que su existencia es un catalizador para algo mucho más grande, algo que está más allá de nuestra comprensión. Cada año, el misterio crece, alimentado por aquellos que no temen enfrentar la oscuridad, buscando respuestas a algo que podría destruirlos por completo. Lo que sucedió con el niño sin sombra sigue siendo un misterio no resuelto. Pero una cosa es clara, algo más está esperando, algo mucho más oscuro. Si alguna vez decides buscar la verdad detrás de esta historia, debes estar preparado para enfrentarte a lo desconocido, porque tal vez, al hacerlo, perderás más que tu sombra. Puede que pierdas algo mucho más profundo, algo que nunca volverás a encontrar. Pero dime, ¿tú qué crees? Si conoces alguna historia similar, si has visto algo que desafía la lógica, o si hay un caso que crees que debería investigarse, déjamelo saber en los comentarios. Tu testimonio podría ser la pieza clave para revelar la verdad. Y recuerda, hay misterios que no quieren ser contados, pero aquí no nos detendremos hasta encontrarlos. Soy Víctor Umbra y nos vemos en el próximo enigma. Hasta la próxima, si es que nos dejan seguir investigando.